soy el padre Javier Oliver Rabasi y hoy vamos a tratar acerca de la verdadera comunión espiritual y del modo en que estamos comulgando, para que no te la cuenten. Es un hecho que a partir del fenómeno del coronavirus, muchos de nosotros nos hemos planteado acerca del provecho y la profundización que le estamos dando a nuestra propia vida espiritual, incluso a los misterios de la fe. Uno de ellos es el de los sacramentos. Esto no se puede negar, es que al no tener siempre la posibilidad, como lo teníamos antes, de ir a confesarnos o de ir a recibir la comunión, como lo hacíamos de modo habitual, bueno, a muchos de nosotros nos ha hecho pensar en cómo estábamos llevándolo a cabo, cómo comulgábamos, cómo nos confesábamos. Basta pensar en ciertos casos en los que injustamente a algunos sacerdotes se les ha negado el ingreso a los hospitales para poder asistir a un paciente. Pero una de las cosas que varios fieles han tenido que vivir, sobre todo, es la ausencia no solamente de la Santa Misa, sino también de la Sagrada Comunión. Sea porque en algunas parroquias las puertas estaban cerradas y solamente se transmitía la misa vía, entre comillas, internet, sea porque se exigía la comunión solamente en la mano. No vamos a entrar acá en este tema, en esta polémica, solamente el tiempo va a terminar de aclarar los tantos. Sin embargo, creemos que es provechoso analizar, más allá del modo de comulgar, el fruto que nosotros habitualmente sacamos de nuestras propias comuniones y confesiones. Puntualmente nos vamos a referir a la comunión. Y uno podría preguntarse, ¿por qué si yo habitualmente comulgo, voy a misa los domingos, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto santificarme? Si, como decía Santa Magdalena de Pazzi, bastaría una sola comunión bien hecha para elevarnos al más alto grado de la perfección. Bien, vamos por partes entonces. La primera cosa que uno podría preguntarse es si es obligatorio o no comulgar en la Santa Misa. Y uno lee en los padres de la Iglesia que los primeros cristianos festejaban el Día del Señor, el Dies Domini, como le llamaban, con muchísimo fervor, al punto que los mártires de Abitinia murieron confesando con esta frase, ¿no? Sine Dominico non possumus. Es decir, sin el domingo, sin el Día del Señor, no podemos vivir, no podemos estar. Y sabemos que hasta por lo menos la Alta Edad Media, siglo XII, los fieles no comulgaban sino apenas algunas veces por año, puntualmente 3 veces por año. La Navidad, día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua y en Pentecostés. Y algunos ni siquiera para estas fechas. A pesar de que asistían habitualmente a la misa dominical y a las fiestas de precepto. Y uno se preguntará ¿por qué? ¿Por qué si iban a misa no comulgaban? Porque sucedía algo bastante similar a lo que todavía al día de hoy sucede en el mundo de los ortodoxos rusos o griegos, ¿no? Existía una enorme conciencia del sacramento de la Eucaristía. Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente en el Santísimo Sacramento del altar. Y era tanta la reverencia que tenían que se preparaban espiritualmente y también corporalmente para poder comulgar cuando lo hacían. Sabemos, y ellos también lo sabían, que había que no solamente estar en estado de gracia, es decir, no tener conciencia de ningún pecado mortal, sino que ellos preparaban hasta el cuerpo, físicamente. Desde la noche anterior hasta la mañana siguiente, las misas siempre se hacían de mañana, durante la mañana, para poder recibir el cuerpo del Señor. Estaban en ayunas. Hoy la iglesia dice que, bueno, al menos una hora antes, ¿no? Pero antiguamente era por lo menos desde la noche anterior. Tan es así que la comunión no estaba permitida, que la gente tenía una gran reverencia que ni siquiera así comulgaba siempre. Por eso fue que un concilio de Letrán, en la ciudad de Roma, año 1215, el cuarto concilio de Letrán, colocó un precepto que todavía hoy tenemos nosotros en el Código de Derecho Canónico, que nos manda comulgar al menos una vez al año. La gente común, incluso los santos, comulgaban raras veces al año, como Santa Brígida, Santa Clara de Asís, Santa Isabel de Portugal o el mismo San Luis Rey,
quien, yendo a misa habitualmente, solamente comulgaba 6 veces por año. Fue recién a partir del siglo XIII, en plena lucha contra los cátaros, una herejía neomaniquea que decía que el mundo material era malo y el mundo espiritual era bueno, que los fieles poquito a poco van a comenzar a frecuentar más el Santísimo Sacramento del altar. Es de esta época, por ejemplo, la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a principios del siglo XX, que luego de una disputa la Iglesia mandó a que los confesores no prohibiesen a sus penitentes a comulgar con más frecuencia, siempre que tuviesen las debidas disposiciones, naturalmente. Pues hasta acá entonces un poco de historia. Pero la pregunta que uno puede hacerse es, ¿se puede subsistir sin comulgar? Y la respuesta claramente es sí. Durante siglos, muchísimos cristianos subsistieron sin una comunión frecuente. Hoy en día, la extendida frecuencia en la recepción de los sacramentos puede hacer pensar a muchos que si no se comulga no se puede subsistir cristianamente ni ser santo. Es como si hubiese una especie de ritual que fuese así. Uno va a misa, comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdote o un laico lee la primera lectura, después se lee el Evangelio, después viene el ofertorio, después la consagración, y después, como si fuese algo normal, todo el mundo, aún en el mejor de los casos, todo el mundo que esté en estado de gracia, como debe ser, pasa a comulgar. Es como si uno no fuera a comulgar estando en estado de gracia, es como que está haciendo algo malo. Es decir, si no está la comunión sacramental, si no se recibe el cuerpo de Cristo, es como que yo no me puedo santificar ni fortificar en la fe. Pero curiosamente, esta no ha sido la postura de la Iglesia, ni la del Concilio de Trento, ni la de San Ignacio de Loyola, un gran defensor de la comunión frecuente, pero no más de una semana, según él, ni tampoco la del mismo Lutero, quien, sin ser defensor de la comunión frecuente, inventó que si no había fieles para comulgar, no debía hacerse la Santa Cena, como le llama él. La pregunta entonces es, de ser así, ¿cómo hicieron los santos durante 1900 años para santificarse y no comulgar, por ejemplo, todos los domingos, sino raras veces por año? El mismo Concilio de Trento planteaba que se podía recibir también el sacramento, y no solamente el fruto del sacramento, haciendo lo que conocemos hoy como una comunión espiritual. Es cierto, y esto vale la pena decirlo, lo afirmamos 1000 millones de veces, que cuantas veces se pueda comulgar, estando en estado de gracia, con las debidas disposiciones, etc., sería como tibieza o una cierta asedia no aprovecharnos del Santísimo Cuerpo de Cristo. Pero es falso y de toda falsedad que siempre y en todo lugar deba o convenga hacerse. Uno incluso podría espaciarla por una mala disposición anímica, por una mala disposición física. De lo contrario, la Iglesia se habría equivocado al mandar, desde hace siglos, a comulgar al menos una vez al año y no siempre que se pueda. Si hasta el mismo San Felipe Neri, santo que de su época eran los que recomendaban la comunión frecuente, sugería a sus propios penitentes dejar de comulgar por un tiempo ante ciertas circunstancias para sacar un mayor provecho espiritual. Porque esto hay que decirlo, aunque a algunos les suene como obvio. Solamente el sacerdote está obligado a comulgar en la Santa Misa y esto para completar el sacrificio eucarístico. Entonces, es decir, puede pasar que uno, aún queriendo comulgar, a veces puede haberse impedido de hacerlo por razones de fuerza mayor. Sea porque no tiene una misa cerca, sea porque no puede, en recta conciencia, comulgar con ciertas imposiciones. Por ejemplo, le dicen hay que comulgar nada más que en la mano. ¿Qué hacer entonces? Creemos que se debe entonces retornar, me parece, a un verdadero sentido de la comunión espiritual. Es decir, una verdadera comunión de la cual se nutrieron millones y millones de cristianos a lo largo de la historia, recibiendo el sacramento sin hacerlo físicamente, sin que se deposite la hostia en su boca. Y uno va a decir, no, pero padre, ¿cómo recibir el sacramento sin recibir el cuerpo de Cristo? Sí, como lo escuchamos.
Y es como sucede con otros sacramentos en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Cuando uno vive en la montaña y no tiene ningún sacerdote cerca que los case, y bueno, quiere casarse con su novia, con su novio, bueno, ¿y cómo hace entonces para casarse? Bien, existe un modo extraordinario de recibir el sacramento del matrimonio. O como sucede con el bautismo, que puede recibirse sin que alguien me derrame las aguas bautismales sobre la cabeza, como es el bautismo de sangre, de los mártires, o el bautismo de deseo. De ese mismo modo, puedes recibir el sacramento de la comunión sin que se comulgue materialmente el cuerpo de Cristo. Y esto vale la pena decirlo. No nos referimos nada más que a recibir la gracia del sacramento o el fruto del sacramento, sino el sacramento mismo. ¿Quién lo dice esto? Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. Tercera parte. Cito: es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y sigue diciendo Santo Tomás: esto no es solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Porque hay algunos que hoy en día, aunque comulguemos 1000 veces por día, solamente recibiremos el signo, como decimos en teología, el sacramentum tantum, las especies eucarísticas, pero no la cosa significada. Y es por esto que tenemos que volver al verdadero sentido de esta comunión espiritual, que es verdaderamente recibir el sacramento. No se puede recibir a Cristo, no se puede hacer una comunión espiritual si no se está en estado de gracia. Pongámosle, yo entonces me encuentro en pecado mortal y entonces voy a hacer una comunión espiritual y entonces de esa manera Jesús va... No, voy a poderle pedir a Dios en mi oración que disponga mi alma para que yo salga de una situación o de un pecado mortal. Me tendré que confesar, cambiar de vida, enmendarme, corregirme. La comunión espiritual solamente puedo recibirla porque es una verdadera comunión, es un verdadero sacramento, quien esté en estado de gracia. Por eso, terminemos. Podremos preguntarnos, cada uno en su alma, ante esta triste circunstancia, que por momentos a veces uno puede verse impedido o limitado en la comunión habitual, en la Santa Misa, tiempos tan especiales, si nosotros en toda nuestra vida hemos aprovechado el modo en que la Iglesia nos ha permitido recibir el sacramento corporalmente. Y si aprovechamos hoy o también en futuros momentos este modo extraordinario de recibir verdaderamente el sacramento de la Eucaristía por medio de la verdadera comunión espiritual. Que nos sirva entonces esto para poder pensar, para poder rezar, iluminar nuestras inteligencias y también enfervorizar nuestra voluntad, haciendo cada comunión como si fuera la primera, la única y la última. Que Dios los bendiga. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.